buenos días. Bienvenidos a una nueva sección de Tenerife Winter Session, organizados en esta ocasión por Guarandinga Tech, del que formo parte, y Tenerife Dev para este año 2025. En primer lugar, agradecer siempre y como siempre a los patrocinadores por este apoyo, porque gracias a ellos son posibles todos estos eventos y cada día tenemos y contamos con más patrocinadores. Como digo siempre, esperemos llegar a un punto en el que tengamos tantos patrocinadores como para que no nos quepan en una única slide. Así que te agradecer tanto a canarias.com, Intelequia, Salesianos, TD, Encamina y Prodware, del que formo parte, pues ese apoyo a estas comunidades técnicas donde formarnos y poder crecer y ayudar a la gente a conocer nuevas tecnologías. Mi nombre es David Oliva, soy Delivery Manager y Cloud Solution Architect en Prodware y desde el año 2023 soy MVP en la categoría de Developer Technologies. Hoy vamos a hablar de una nueva categoría, un nuevo puesto de trabajo que está muy de moda últimamente, que es el Platform Engineer, en el que es, para mí, o como yo lo defino, la evolución de un DevOps Engineer, pero más orientado a la orquestación, monitorización de todo el ciclo de desarrollo centralizado y unificado en una única plataforma. Seguramente muchos de vosotros os encontraréis trabajando en distintas organizaciones de GitHub o distintas organizaciones de Backstage, perdón, de Azure DevOps, y iréis teniendo múltiples proyectos, múltiples repositorios, múltiples fragmentos de software que vais dejando en distintos clientes o distintos proyectos que muchas veces no sabéis cómo orquestar de una única forma unificada. Pues para eso, hoy os voy a hablar de Backstage, que es una solución que diseñó en su día el equipo de desarrollo de Spotify y hará de ese orquestador conectado a múltiples organizaciones, tanto de Azure DevOps, GitLab o, en este caso, GitHub, para orquestar todas esas pequeñas piezas o distintos elementos del software. Partiremos en esta sesión con varios puntos, desde qué es Backstage, donde haremos una pequeña definición y descripción del producto, el origen y la motivación que llevó a los creadores de esta solución pues, a la creación de la misma, unas pequeñas características, qué problemas nos resuelve, la arquitectura en la que lo podemos desplegar y cómo lo hemos montado nosotros, y unos pequeños casos de éxito y futuro. Aquí me apoyo en una gran definición que hizo un compañero mío, en este caso, pues de aquí lanzo un saludo a Jorge Fernández, que fue el que me ayudó a conformar esta slide. ¿Qué es Backstage? Pues para mí Backstage, o como decía el propio Jorge, Backstage es el 7-Eleven del software. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad desde una única herramienta poder desplegar todo tipo de elementos del software independientemente de la tecnología en la que esté desarrollada. Podemos desplegar elementos de software hechos en JavaScript, en .NET, en bases de datos, tanto SQLs como Postgres o MongoDB, y aplicaciones en Python o React. Como comentaba al principio, Backstage es la extensión de la cultura de DevOps, de tal manera que esa parte en la que una única persona es capaz de tomar los requisitos, desarrollar los requisitos, desplegarlos, ese producto en una solución de nube o en una solución de on-premise, monitorizarlo, operarlo y al final recoger la responsabilidad de tantas personas que antiguamente existían, pues ahora ya recaen casi siempre en una única persona, pero necesitamos una figura o algo que orqueste todo eso. Y para eso, pues la solución de Backup State que comentábamos al principio, ¿de acuerdo? Características principales. Pues como catálogo de software, pues Backstage centraliza y organiza todos los servicios API y herramientas internas. A nivel de plantillas de software, nos permite estandarizar la creación de nuevos proyectos para una mejor eficiencia. En cuanto a la gestión de la documentación, pues nos facilita la documentación ya que integra una parte de documentación generada con TextDoc
que muchos de vosotros conoceréis, que está basada en tecnología wiki, ¿de acuerdo? Y además es muy extensible porque nos permite la conexión mediante plugin de distintos servicios o proveedores de autenticación o distintos plugins para conectar bases de datos SQL, bases de datos Postgres, lo mostraremos más adelante, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues nos permite personalizar, como digo, ampliar las funcionalidades según las necesidades de cada uno de los equipos. ¿Qué problemas nos resuelve Backstage? Pues en primer lugar, la fragmentación del conocimiento. Como bien sabéis, al final nuestro sector es un sector con un gran índice de rotación, donde entra y sale gente cada día prácticamente. ¿Y eso qué implica? Pues implica que mucha fragmentación en cuanto al conocimiento. En equipos grandes, la documentación y la información pues, sobre los servicios pueden estar dispersos en múltiples plataformas. Como comentaba antes, pues unos trabajan con SharePoint, otros trabajan con Azure DevOps y las wikis, otros trabajan con GitHub y wikis, otros en GitLab, otros con Jira. Pues Backstage lo que permite es centralizar todo en un único lugar de forma accesible. En cuanto a la organización de los microservicios, pues, como bien sabéis, en arquitecturas basadas en microservicios es difícil gestionar y descubrir qué servicios existen y quiénes son sus propietarios. Para ello, pues Backstage nos ofrece un catálogo centralizado para mejorar la visibilidad y la gestión de estos servicios. En cuanto a la inconsistencia en la creación del software, eh, diferentes equipos pueden tener distintos enfoques y herramientas para desarrollar y desplegar el software. Backstage estandariza esa creación de nuevos servicios mediante plantillas de software reutilizables, que pueden estar desarrolladas en ARM, en Biceps o en Terraform. En cuanto a la dificultad de la documentación, pues como comentaba antes, la documentación del código y los servicios suele quedar obsoleta o dispersa o inexistente. Gracias a Backstage integramos la documentación en el flujo del desarrollo y aseguramos que siempre esté actualizada y accesible porque se genera en base a las plantillas. En cuanto a la gestión compleja de infraestructura y operaciones, permite que con múltiples herramientas y tecnologías de uso, Backstage nos permite integrar tanto integración continua como con despliegue continuo, con Kubernetes y otras soluciones en un único portal, de forma que facilitamos la operación y el mantenimiento de toda esa infraestructura. ¿De acuerdo? En cuanto a la falta de autonomía para los desarrolladores, ¿por qué nos ayuda a resolver este problema? Pues si una plataforma unificada, perdón, sin una plataforma unificada, los desarrolladores pierden tiempo buscando información, abusando de ChatGPT y navegando entre herramientas que probablemente estén obsoletas. Backstage nos proporciona una única experiencia centralizada, como veremos en la demo, de tal forma que tenemos un autoservicio para gestionar todo nuestro trabajo de forma muchísimo más eficiente. En cuanto a la arquitectura, ¿cómo está montado? ¿Qué partes y qué componentes y qué tecnologías se han utilizado para crear Backstage? Como comentaba al principio, es un producto desarrollado por el equipo de desarrollo de Spotify en su día, que hizo público y ha ido creciendo gracias a la comunidad. En cuanto a la arquitectura, el backend está hecho en Node.js con Express, el frontal o el frontend está hecho con React para que sea una interfaz de usuario flexible, apoyada en una base de datos Postgres para almacenar todos los metadatos que vamos extrayendo de las distintas organizaciones. Y en cuanto a sus integraciones, pues nos permite integraciones con Kubernetes, integraciones con GitHub, integraciones con integración continua y despliegue continua y otras herramientas. Por ejemplo, hoy vamos a centralizarlo todo en Azure Container Instances, que nos permitirá una implementación muchísimo más rápida y escalable de contenedores en la nube sin gestionar la infraestructura. ¿Vale? Como bien sabéis, soy pro Azure en este sentido y por eso hemos decidido apoyar por esta versión de Backstage en Azure Container Instance. Pero como comentaba anteriormente,
se podría desplegar sobre un Kubernetes. Aquí os muestro un pequeño diagrama para que entendáis cómo sería el despliegue en cuanto a backstage sobre Azure Container Apps. Para ello utilizaremos contenedores de infraestructura, los cuales no requieren una administración de servidores. Nos permite además escalabilidad automática, ajustándose en función de la demanda. También nos permite interacción con todos los servicios de Azure, como puede ser, por ejemplo, con storage o con redes privadas virtuales, y es ideal para hacer pruebas de desarrollo, y ya que nos permite hacer un rápido despliegue sin una gran sobrecarga operativa. Aquí he hecho un pequeño diagrama de lo que sería el entorno de desarrollo, utilizando Visual Studio Code como herramienta de desarrollo para generar toda esa configuración de backstage, más su copia en lo que sería dentro del propio contenedor, ¿vale? Tendríamos nuestra copia local con nuestro Visual Studio Code, con nuestro código fuente, y expuesto mediante unos puertos y una unidad de montaje todo el workspace con un file system, su terminal y su capacidad de poder ser debugueado en caso de que el contenedor tenga cualquier problema. Si queréis profundizar mucho, hemos montado una imagen de Dev Container, que aquí, como digo siempre, Dev Container, ¿qué nos ofrece? ¿O por qué utilizar Dev Container? Lo digo siempre y me repito bastante en ese sentido. ¿Por qué utilizar Dev Container? Porque gracias a ello nos da un sistema de desarrollo homogéneo, lo cual nos permite que cualquier persona que se haga un clonado de nuestro repositorio pueda comenzar a desarrollar de forma homogénea y con el mínimo impacto en lo que es a nivel de software dentro de su equipo, ya que genera un contenedor dentro de Docker Desktop, en el caso de Windows, para poder utilizar y montar todo el entorno de desarrollo de forma completa, sin tener que empezar a instalar bases de datos, no tener que empezar a instalar configuraciones sobre el IIS. Pues esto es lo que nos ofrece Dev Container. Generamos entornos consistentes y reutilizables. Permite, gracias a Visual Studio Code y la extensión de Dev Container, la generación y la actualización de esos contenedores, y nos permite que con dos ficheros definir todo un entorno de desarrollo, ¿vale? En este caso hemos creado un Dev Container con una red de backstage, con una base de datos Postgres, como comentaba anteriormente, para el almacenaje de todos los metadatos, y un volcado de la imagen de backstage, ¿de acuerdo? Aquí veis cómo hacer la instalación de la última versión de backstage y cómo lanzarla en ejecución, ¿vale? Aquí os he querido dejar un par de pantallazos de lo que sería, en este caso, una versión de backstage ya desplegada y en ejecución, donde podéis ver un menú lateral donde tendréis los distintos servicios que ofrece backstage, con una definición de los miembros, un equipo, el equipo, los propietarios, enlaces a la documentación. Y pues ahora, si queréis, hablamos sobre hechos, como digo siempre. Aquí tenemos una imagen que es la que utilicé para sacar los pantallazos, con con toda la receta que contiene la configuración de backstage. Además, el Dev Container, apoyado en la receta que está definida previamente, aquí podríamos poner, pues en vez de coger la base y decirle, pues Warandinga Text, ¿vale? De tal manera que nos generaremos un backstage para la comunidad de Warandinga, ¿vale? Warandinga Text, ¿vale? Y permite la configuración de la base de datos, como comentábamos, y las customizaciones. Yo en este caso, pues me gusta siempre añadir mis propias extensiones que utilizo para el día a día, pues añadirlas dentro de la propia receta que defino, ¿vale?
A nivel de configuración, pues normalmente se juega con los ficheros con el app-config, que es donde se define todo lo que es a nivel de configuración de plugins que se integran dentro de la propia solución de Backstage. Y en ese sentido, pues nos permite añadir los distintos. Por ejemplo, yo aquí me he añadido el proveedor de GitHub, ¿vale? Para que permita a Backstage conectarse a una organización de GitHub, una o varias. Y además también tengo la posibilidad de conectarme a través de Microsoft Entra ID a una organización de Azure DevOps. Pero aquí podría ir añadiendo todas las configuraciones y todos los plugins que comentaba anteriormente para la parte de plugin a bases de datos, plugin para cada un tipo de desarrollo de software, siempre existe un plugin. Y si no, la posibilidad de poder creártelo de forma customizada. ¿De acuerdo? Esta receta, una vez compilada y desplegada, nos da una versión de recursos similar a esto. Vale. Un segundo. Aquí veríais una versión de Backstage donde hemos definido un grupo de recursos con toda la infraestructura necesaria, ¿vale? Donde tenemos nuestra base de datos Postgres que comentábamos anteriormente que teníamos definida en la receta, nuestra aplicación contenedora, nuestro entorno de Container Apps, una identidad administrada, una Azure Key Vault donde almacenamos todas las cadenas de conexión y siempre recomiendo utilizar para almacenar de forma segura toda la información, un contenedor de imágenes y una cuenta de almacenamiento. Y como siempre, Log Analytics para almacenar todas las trazas. Si yo cojo esto y voy aquí, levanta mi versión base que viene con la imagen por defecto. Y diréis, bueno, pues es muy básico. Pues sí, es muy básico, ¿vale? La versión base viene de forma muy ligera, de tal manera que podamos ir extendiendo en función de las necesidades o lo que necesitemos para poder personalizarlo, ¿vale? En ese sentido, pues por aquí tenemos otro más. Por aquí era este. Este no es. Bueno, aquí veis la conexión que hice contra mi repositorio de GitHub, ¿vale? Además tiene un buscador para poder administrar todas las búsquedas que necesitéis. Una vez que tenéis hecho toda esa parte de plantilleado y documentación, pues es muy potente. En ese sentido, es bastante interesante explorar esta solución por eso, porque nos permite ajustar esta solución a las necesidades de nuestra organización y nuestro día a día. Aquí, por ejemplo, os muestro una versión de Backstage muchísimo más completa, muchísimo más cargada, con distintas demos, ¿vale? Aquí luego si podéis poneros en contacto conmigo y si no, la documentación de Backstage la encontráis. Pero aquí veis todo lo que se puede llegar a gestionar desde esta solución. En ese sentido, es a deciros que nos permite en un primer vistazo categorizar todos los componentes de software que necesitamos o que hemos desarrollado, ¿vale? Organizarlos por tipo, por localización, por grupo, por equipo de desarrollo, por dominio. Aquí como cada uno los quiera gestionar. En ese sentido es bastante potente y es bastante ágil. Por ejemplo, si yo quisiese buscar una API, pues me daría dentro de mi catálogo cuáles son APIs ya desarrolladas y el enlace a los distintos repositorios. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veis como una solución desarrollada por el equipo B y el equipo de Postcat pues, han definido una única solución que tiene su enlace al código fuente y a una documentación técnica. En este caso, no tiene documentación técnica. La API
con su definición, con las dependencias, la documentación. Pero bueno, he cogido el ejemplo que no tiene documentación. El repositorio. El enlace a GitHub, pues si necesitamos conectarnos. También nos permite buscar por propietario. Nos permite, en función del estado en el que esté ese elemento del software definido, por etiquetarlo. Nosotros internamente lo que hemos hecho ha sido montar un backstage que por desgracia no os puedo compartir. Hemos montado un backstage dividido por equipos de negocio, y cada equipo de negocio integra sus distintas soluciones dentro de este único portal. Entonces, de una forma unificada, hemos conseguido tener centralizado todos los elementos de software desarrollados por las distintas áreas de negocio en una única aplicación. Y luego ya internamente, pues cada línea de negocio despliega en el Azure DevOps o en el GitHub del cliente que corresponda en ese momento. Pero desde un único portal, sin tener que estar en reuniones tediosas ni intentando perseguir a personas que seguramente pues no estén disponibles en el momento. Tenemos un único portal donde poder buscar cualquier elemento de software que se pudiera haber desarrollado a nivel de compañía. Además, también lo suelo utilizar pues, para mis desarrollos personales. Tengo mi organización de Azure DevOps y mi organización de GitHub y los unifico desde ahí. ¿Vale? Podemos hacer búsquedas por cualquier tipo de cosa, elemento de software, agrupar. Tenemos APIs, por ejemplo, por si son integraciones que queramos hacer. Tenemos la documentación que comentaba anteriormente, que está generada por TechDocs. Aquí os muestro un ejemplo. ¿Vale? Al final es un elemento de wiki. Y nos permite, pues, desde un único punto, tener una visibilidad de todo de todo el desarrollo que se ha realizado en el último tiempo. Como podéis ver, pues tenemos aquí una pequeña definición de la arquitectura para que lo veáis. Los distintos catálogos, el proxy inverso que utiliza para montarlo, la interfaz, el catálogo de plugin. Todo esto es extensible, o sea, es como un cascarón, que es como decía antes, la versión que os mostraba antes, es un cascarón vacío, pero que nos da la posibilidad de ajustarlo a las necesidades que tengamos en cada una de nuestras compañías. Si yo cogiera, si cojo mi solución, como comentaba antes, lo que pasa es que me está dando problemas técnicos, efecto demo, como se suele decir, porque el despliegue lo hice hace unas semanas y por eso os mostraba la infraestructura montada en Azure, pero podríamos tocar y ver y agregar distintos plugins. Por aquí tenía cómo añadir un plugin. Y aquí, ¿vale? Aquí podéis ver cómo configurar la aplicación con distintos plugins, ¿vale? Simplemente, pues aquí, por ejemplo, estamos añadiendo distintos plugins para CircuitCI. Podemos customizar y añadir distintas páginas al menú lateral que aparece a la izquierda, ¿vale? O como estábamos viendo antes de la grabación, podríamos coger y montarnos por aquí, lo que por ejemplo os decía. Podemos montarlo con Docker, podemos montarlo con hacer container instancias, que es la solución que os mostraba antes, lo podemos montar con Kubernetes. Las integraciones que nos da, en este sentido, podemos hacer distintas integraciones con distintos proveedores y como comentaba anteriormente, yo en mi caso lo he hecho con GitHub y Azure DevOps, pero podríamos irnos a un Amazon, un Blob Storage, Bitbucket, Gary, GitHub, GitLab, Gitea, LDAP, Google. Es muy extensible. Los plugins, lo que comentaba, igual de extensible. Podemos crearnos los nuestros.
podemos utilizar los que ya existen, ¿vale? En ese sentido es muy extensible. Podemos importarlos, hospedarlos dentro de las distintas dentro de la distinta definición de lo que es la propia pantalla. El plugin de búsqueda que os he mostrado. Las características que se pueden habilitar y deshabilitar. Integración con OpenAPI, que es una versión que está ahora mismo en pruebas y están acabando de diseñar. Y tenéis la web donde podéis hacer pequeños tutoriales para ver cómo funciona y cómo utilizarlo. En ese sentido también animaros a probarlo, ¿vale? Por defecto, como bien os digo, viene con varios, pero si quisiésemos, pues por ejemplo en este, añadimos el plugin para Postgres, añadir aquí, con este simple comando. Aquí añadimos el plugin para SQLite. Es muy extensible. En ese sentido, de verdad, me gustaría tener más tiempo, pero quiero que os quedéis más que con el concepto que con la prueba técnica, ¿vale? Con la demo. Pensar que esto puede ser la herramienta que reemplace a esa visión que muchos de nosotros tenemos como desarrolladores de muchas veces nos encontramos en la tesitura de necesito un Azure de DevOps que orqueste otros Azure DevOps porque voy perdiendo el foco. ¿Cuántos de vosotros no habéis desarrollado algo para un cliente? El cliente os ha cortado el acceso porque el desarrollo ha acabado, el contrato ha acabado y ese código fuente se ha perdido. Sí, podríamos utilizar el mirroring, ¿vale? A nivel de repositorio X se puede utilizar el mirroring, pero ¿y si os digo que con esta herramienta podéis orquestarlo todo? De tal manera que podáis guardar un histórico de lo que se desplegó, documentarlo, evolucionarlo y que eso siga creciendo, ¿vale? Pues ese Azure de Azures o ese DevOps de DevOps sería esta herramienta, ¿vale? Entonces, ahí os animo a que lancéis las preguntas que consideréis. Os dejo mis datos de contacto para los que no me conocéis y os animo de verdad a que contactéis conmigo y profundizar ya en el caso más concreto y sobre todo por temas de confidencialidad, montar algo que realmente necesitéis. Y nada, pues agradecer de nuevo a los patrocinadores y a la comunidad pues que me hayan dejado participar. Y en este caso, Branding Tech y Tenerife Dev, la oportunidad de contar mi visión, ¿vale? Es una visión más estratégica en este sentido, más de gestión, pero es una gestión llevada al código. ¿Por qué? Porque para montar esta solución hay que tener unos conocimientos básicos de codificación. Entonces, animo a todos los desarrolladores a darle una vuelta y probar esta solución que creo que puede solucionaros a más de uno ese salto diario en el que nos encontramos la mayoría de nosotros, saltando de una organización de DevOps a otra, saltando de un Azure a otro, porque desde aquí, ya os digo, con esta herramienta lo tendréis todo centralizado y no tendréis que estar saltando con distintos proveedores de autenticación, con distintos cambios de tenant. De verdad, os animo a probar esta solución y nada, que muchísimas gracias y un saludo. Here come the hot saber. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press, we hear the fire they sing.
stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary, just like a strawberry. Money to burn, baby, all the time. Got to fade, is me. Fade to cut, is she. Come juggle with me, I say every time. Yeah, come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still love you like that. Extraordinary, just like a strawberry. Money to burn, baby, all the time. Got to fade, is me. Fade to cut, is she. Come juggle with me, I say every time. Yeah, come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still love you like that. Extraordinary, just like a strawberry. Money to burn, baby, all the time. Got to fade, is me. Fade to cut, is she. Come juggle with me, I say every time. Yeah, come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still love you like that. Excuse me, Mr. Officer. objetivos que teníamos, ¿no?, como expansión, ¿no?, en 2024, 25, 26, 27, ese plan de crecimiento que tenía la empresa se está cumpliendo. Hemos crecido un 30,8%, hemos aumentado en plantilla a un 25%, que es un crecimiento bastante grande para una empresa de nuestro tipo, pero que no es nada raro en empresas de nuestro sector, ¿no? Creo que se nos abren un montón de posibilidades. Somos una empresa que nos distinguimos del resto en que damos servicios de alto impacto. La profesionalidad que siempre ha caracterizado a Intelequia, así como el gen ese que tiene innovador, nos ha llevado a donde estamos. Este 2024 ha sido un año precisamente de, bueno, pues de la inteligencia artificial, obviamente. Un año en el que en Intelequia hemos trabajado mucho, ¿vale?, en la optimización, ¿vale?, de nuestros procesos internos, pero también, obviamente, también con nuestros clientes, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, es emocionante, ¿no? Yo lo comentaba el otro día cuando estamos en el Ignite, que la verdad es que tengo una suerte, ¿no? O sea, la sensación de estar viviendo el momento para el que nací, o sea, prácticamente, ¿no? Porque estoy disfrutando, lo estamos disfrutando como un enano, y la verdad es que yo creo que en Intelequia lo estamos haciendo, ¿vale? Estamos disfrutando precisamente de este momento.